En este vídeo vas a aprender cómo hacer fotos profesionales en cualquier lugar. Te voy a enseñar ejemplos para que puedas hacer lo mismo siguiendo 3 sencillos pasos. No necesitas ningún equipo especial. Puedes hacer las fotos con una cámara o un móvil. Prepárate porque la fotografía minimalista te va a ayudar muchísimo a subir el nivel de tus fotos. Intro y empezamos. La fotografía minimalista es un estilo de fotografía que se caracteriza por la simplicidad. Centra la composición en el menor número de elementos posibles. Es decir, en una foto minimalista solo aparece lo esencial. No deja lugar al espectador para que dude o no sepa dónde mirar. Y esa es la ventaja que vamos a aprovechar al máximo en este vídeo. Una forma de resumir este estilo en 3 palabras es menos es más. Conseguir llegar a la mínima expresión, pero siempre con la intención de contar o expresar algo. No puede haber elementos que distraigan la atención. Se trata de mostrar la belleza de lo simple. Veamos esta foto. ¿En qué te fijas primero al verla? Seguramente hay diferentes respuestas. Unos pueden decir los árboles, otros el lago o incluso las hierbas del primer plano. ¿A que no hay un protagonista claro en la composición? Ahora veamos esta otra foto. ¿A dónde ha ido tu mirada al verla? ¿Verdad que aquí no hay diferentes respuestas? Todos hemos mirado hacia la silueta de la persona andando. No es casualidad, esta foto se ha hecho para conseguir ese efecto. Esta es la fuerza de la fotografía minimalista. Vamos con los 3 pasos para conseguir dominar esta técnica y mejorar en toda clase de estilos de fotografía. El primer paso es controlar el espacio negativo de la composición. El espacio negativo es todo lo que rodea al protagonista de la foto, pero que carece de importancia. Puede ser un cielo sin nubes, una pared, colores planos, texturas, etc. El espacio negativo en fotografía minimalista ha de cubrir una parte importante de la composición. De esta manera conseguimos dar más contraste al sujeto principal. En esta foto, por ejemplo, vemos que la pared amarilla rodea completamente al protagonista. Además, la persona está colocada en la regla de los tercios para conseguir más fuerza visual. Como comentaba antes, en esta foto tampoco hay dudas. Sabes perfectamente dónde va a ir la mirada del espectador. No hay ninguna distracción. Fijaros cómo cambia todo si hubiéramos dejado menos espacio negativo. Parece que a la foto le falte aire para respirar. Veamos otro ejemplo. Esta vez rompemos las reglas de la composición con la intención de generar una sensación de serenidad o tranquilidad. Hemos dejado que el cielo sea la parte que abrace a la estructura y al protagonista. Además, la estructura en forma de M apunta directamente a la persona. Todo está cuidado y pensado para dirigir la mirada del espectador. De nuevo, es muy diferente la foto sin el espacio negativo. Pierde gran parte del atractivo. Podemos buscar diferentes perspectivas del mismo lugar hasta conseguir el efecto que buscamos. Es muy importante que, como en la foto de la pared amarilla, el protagonista mire hacia la parte con más espacio negativo. Así dejamos que fluya la mirada del espectador del sujeto al resto de la composición. Fijaros cómo de nuevo hemos roto las reglas de la composición para buscar un mayor impacto. Lo mismo pasa con el siguiente ejemplo. Los edificios dan mucho de sí. Podemos jugar con sus formas, capturar solamente una parte, aislarlo del resto de la escena. Hay infinidad de opciones. En este caso, tratamos de dirigir la mirada desde el edificio al cielo, aprovechando la forma de flecha. Recordad que en la fotografía minimalista los elementos que forman la composición están colocados por algo, tienen una intención. Esto me lleva al siguiente paso, aislar al protagonista. A estas alturas te habrás dado cuenta que soy un auténtico fanático de este estilo fotográfico. Me ha ayudado mucho a crecer como fotógrafo. Una vez dominas la sencillez, es más fácil ir añadiendo elementos a tus fotos. La forma más efectiva de saber si has aislado al protagonista es mirar la foto durante solo un segundo. En este tiempo has de ser capaz de localizar al sujeto principal de tu composición. Veamos este ejemplo. ¿Has podido localizar en un segundo el protagonista de la foto? ¿Son las casas amarillas? ¿El muelle de la izquierda? ¿El río? ¿A que no queda claro? Tus ojos han recorrido la foto buscando algo. Eso es lo que no debe pasar. Ahora mira esta. La mirada va directa a la ventana, el sujeto principal. No hay posibilidad alguna que la mirada del espectador se pierda.
De nuevo, el espacio negativo rodea al protagonista. Como veis, puede ser una textura, un color, un cielo, pero siempre ha de generar un fuerte contraste con el elemento principal. Pero, ¿cómo aislamos al protagonista? Hay muchas formas. Puedes acercarte o alejarte, recortar por abajo o por arriba. Si, por ejemplo, quieres aislar un edificio, puedes añadir a tu composición mucho cielo y cortar el edificio. Mira este ejemplo. Hay algo increíble en la mente humana y es que rellena los espacios que faltan. Al ver esta fotografía, no sientes que falta algo. Tus ojos leen la letra R y la palabra hotel, la información mínima que necesitas para entender la foto. ¿Y si el protagonista es una persona? Aquí un ejemplo de cómo tu mente construye la parte que falta. De nuevo, es muy importante el contraste entre el sujeto principal y el espacio negativo. Fijaros cómo el negro de las zapatillas y los pantalones destaca y ayuda a componer el resto del cuerpo del skater. La fotografía minimalista tiene una interpretación subjetiva. Es posible que a cada persona le transmita algo diferente. Lo que a mí me transmite calma, a otra persona le puede transmitir soledad. Y eso es fantástico. Este trabajo de buscar cómo aislar al protagonista de tu foto te va a ayudar muchísimo en cualquier estilo de fotografía. Verás cómo haces un salto de calidad en tus fotos. Vamos con otro ejemplo que enlaza con el tercer paso. En esta foto el cielo y el mar nos ayudan a aislar el barco. Además, los tonos suaves del espacio negativo forman de nuevo un fuerte contraste con el sujeto principal. El barco está situado en un punto de intersección de la regla de los tercios. Pero como ya he comentado antes, podéis romper las reglas de composición siempre que lo hagáis con un objetivo claro. Si os fijáis en esta foto hay tres elementos: el mar, el cielo y el barco. Y esto me lleva al tercer paso. Ahora que ya controlas el espacio negativo y cómo aislar al protagonista, es el momento de controlar los elementos de tu composición. Para mí, el número mágico de elementos que hace que una foto minimalista gane mucha fuerza son 3. Un elemento ha de ser el protagonista y los otros 2 parte del espacio negativo. Con los siguientes ejemplos lo entenderéis perfectamente. En esta foto se aprecian clarísimamente los 3 elementos: el puente, el mar y el cielo. Como en el anterior ejemplo, se genera un fuerte contraste entre el sujeto principal y el espacio negativo. De nuevo, hemos incluido en la foto solo lo esencial. Trazamos una ruta visual y así evitamos que el espectador se pierda. Por eso, las fotografías minimalistas suelen aportar calma y serenidad, porque no requieren ningún esfuerzo visual para entenderlas. Por cierto, vamos a tener muchas novedades en el canal. Si quieres estar enterado de todo, suscríbete y dale a la campanita. Mañana anunciaremos en la comunidad al ganador del sorteo del tubo de luz. ¡Suerte a todos! Los colores también pueden generar composiciones muy interesantes y además pueden ser parte de los 3 elementos. En esta foto, el color amarillo y azul de los muros generan el espacio negativo y nos ayudan a centrar la atención sobre la persona. Fijaros que de nuevo miro hacia la zona con más espacio. En esta otra foto realizada en el mismo lugar, aprovecho las diagonales que forman los muros para dirigir la mirada del protagonista hacia el resto de la composición. El contraste de los colores con el negro aportan mucha fuerza a la escena. Otro ejemplo de cómo crear una foto minimalista utilizando el cielo y el mar. Tan solo has de bajar la intensidad de los azules para crear este tono suave. Así destacamos aún más el barco. Pero no hace falta ir muy lejos para hacer esta clase de fotos. Paseando por la calle puedes encontrar ventanas, puertas, paredes que puedes aislar para crear fotos como esta. De nuevo, fijaros en los 3 elementos: los 2 colores del muro y la ventana como sujeto principal, colocado en un punto de la regla de los tercios. Una técnica muy útil para generar espacios negativos es la larga exposición. En esta foto podéis ver cómo el mar casi se funde con el cielo. En medio de la escena tenemos a esta roca gigante que acapara toda la atención del espectador. Me gustaría dar la bienvenida a los nuevos miembros del canal. Recordad que tenéis 3 planes con diferentes opciones. Aprende fotografía con nosotros con nuestras lecciones visuales. Si aún no eres miembro, tienes más información en el botón de unirme. Antes de seguir, vamos a recordar los 3 pasos. Primer paso: controlar el espacio negativo. Ha de llenar una parte importante de tu composición. Segundo paso: aislar el protagonista. Acércate, aléjate
capta solo una parte, mira hacia arriba, hacia abajo, prueba hasta conseguir que el sujeto principal quede como el único elemento de la escena. Tercer paso, busca los 3 elementos. 2 han de ser parte del espacio negativo y el tercero es el protagonista. Y ten en cuenta que menos es más en este estilo fotográfico. Vamos con el truco que puedes utilizar cuando tu foto necesite un poco más de espacio negativo. Mira por ejemplo esta foto. Le falta que el elemento principal respire más. Para conseguir esa sensación de calma tan solo hemos de añadir más imagen. Puedes hacerlo con Photoshop, Pixar o cualquier otro programa o app de edición de fotografías. Mirad la diferencia entre las dos fotos. Sobre todo en este tipo de fotos no puede haber viñeteado, eso rompería el espacio negativo. Ya sabes que no hay que añadir elementos, al contrario, hay que quitar todos los que no sean estrictamente necesarios. Ahora que ya sabes lo necesario para hacer grandes fotos minimalistas, te propongo un reto. Haz 3 fotos de este estilo y compártelas en nuestro servidor de Discord. Hemos creado un canal específico para esto. También puedes publicarlas en Instagram con el hashtag reto de viaje con la cámara. Espero vuestras fotos. Si quieres aprender más de esta técnica, déjanos un comentario y un me gusta. Tenemos preparada la segunda parte donde explicamos cómo hacer fotografías minimalistas que son auténticas obras maestras. Y solo necesitas una cosa extra. Nos vemos en el siguiente vídeo.